Eso es el título, Salmo 73, versículos 1 en adelante, dice así la bendita palabra del Señor. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Ciertamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos con inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Y dije yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé en saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta ahí. Tomen asiento. Estamos en los últimos días de este año. Los últimos días. Se fue el 2021 con las luchas, la escasez, la abundancia, las pruebas, las alegrías, la tristeza, los sueños, los anhelos. Se fue este año. Ya quedan pocos días, poquitos días. Hemos pasado momentos difíciles los últimos años en Puerto Rico. Con el huracán, que comíamos todos los días. Yo sé que muchos comían comida militar, hasta que algunos se enfermaron del estómago. Tomábamos agua caliente y no sabíamos que el agua caliente o el agua fresca, sin estar en una nevera o con hielo, es más saludable todavía. Tomábamos café hecho, no en la cocina y no en una máquina conectada a la electricidad. Nos dejamos picar por zancudos y mosquitos, porque abrimos la ventana para coger fresco en ese calor. Pasamos los momentos de los temblores donde teníamos miedo a nuestra propia casa. Y nuestra propia casa, cuando abríamos la puerta, nos decía, no van a dormir aquí. Miren cómo tiemblo. Y nosotros íbamos a dormir afuera de la casa, en un toldo, en un catre, en un matre. Pasamos momentos terribles temblando acerca del virus, del coronavirus. Literalmente temblábamos. Teníamos miedo hasta de mirar a alguien. Las mascarillas taparon la sonrisa de las personas. Las mascarillas evitaron saludarse afectuosamente entre padres e hijos, madre e hija, con un besito en la mejilla. Cuando venían las visitas los manteníamos tan lejos que evitábamos dar un abrazo por el temor al virus. Muchos en estos días, estos meses, la vida ya no les fue igual. Muchas personas quedaron encerrados en su casa y algunos todavía no salen del temor. Otros perdieron a sus seres queridos ya este año. Esta cena navideña que harán o tenían costumbre de hacerlo, ya no estará un familiar sentado a su mesa. Otros estarán más tristes todavía porque no pueden viajar tan a menudo como lo hacían antes. Ha pasado todos estos últimos meses, estos últimos años bien fríos, terribles, con mucho temor, con mucha preocupación y algunos con mucha escasez porque perdieron o no pudieron trabajar a causa del virus. Momentos terribles que pasa el hombre. Pero hay un hombre en la Biblia llamado Asaf. Asaf era uno de los cantores o uno de los jefes de los cantores del rey David. Que Asaf, en sus propias palabras, él se quejaba. Él decía, ¿vale la pena haber servido al Señor? En vano he limpiado mi corazón, en vano soy azotado todo el día, en vano trabajo, en vano me esfuerzo, en vano trato de salir adelante legalmente y honestamente. Asaf era uno de los hombres. Voy a leer algunos versos bíblicos. En 1 Crónicas, capítulo 6, del 38 al 40, se menciona en la Biblia a Asaf, que está entre una multitud de gente. Entre toda la multitud mencionan a un hombre, entre muchos nombres que mencionan, y mencionan a Asaf. Asaf fue seleccionado entre una multitud. Acuérdense que para servir al Señor, acuérdense que para cantar para el Señor, acuérdense para agradar a Dios, tenemos que buscar agradar a Dios en todos los aspectos, prepararnos, orar, ayunar,
leer la Biblia, ponerlo en práctica, quitar todo lo que a Dios no le agrada, limpiar nuestro corazón y decir que Dios ponga en nuestro corazón lo que a Él le agrada. Y entre toda esa multitud, Asaf estaba en el reto de prepararse para servir al Señor. Y su hermano Asaf, o sea, mencionan a alguien y dice, y su hermano también, que está ahí pegadito, o sea, no lo mencionan a él como alguien principal, sino como menciona a Marcos Díaz, y su hermano menor, o su hermano que vino, y su hermano que está al lado, Asaf. Dice, hijo de Berequías, hijo de Simeas. Después en 1 Crónicas 15, 17 dice que los levitas designaron a Hernán, hijo de Joel, y de sus hermanos Asaf, hijo de Berequías, hijo de Merán, de los hijos de Tan, hijo de Cusías. O sea, designan a Hernán y de los hermanos Asaf, o sea, designan un músico principal y que va a liderar a los hermanos de Asaf y a otros músicos. O sea, Asaf está en la multitud. Después seleccionan a alguien para que Asaf obedezca a ese líder de la música. O sea, no lo mencionan a Asaf, pasaron mucho tiempo, quizás muchos años, no dice la Biblia. Pero Asaf está en la multitud, después es mencionado por ahí entre un grupo. Y después dice, y eran cantores y sonaban címbalos de bronce. 1 Crónica 15. Y en 1 Crónicas 16:5 le mencionan a Asaf ahora como el primero. O sea, él entró en la multitud, se preparó, se esforzó y poco a poco, de acuerdo a su fidelidad, de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo al amor que tenía de Dios, Dios lo fue levantando poco a poco. Hasta que en 1 Crónicas 16:5 dice, Asaf fue el primero. El segundo de él, Zacarías, Jeriel, Semiramot, Yeiel, Matatías, Eliab, Betanía, y empiezan a nombrar que Asaf llegó a ser el primero. Después en 1 Crónicas 16:7 dice que el rey David, el rey, cuando iba a orar a Dios, se llevaba a Asaf. Él decía, voy a invocar al Señor, Asaf, tú eres un músico, ven conmigo. Se lo llevaba a Asaf. O sea, Asaf pasó años, pasó tiempo de su vida esforzándose para agradar a Dios. Quizás veía a alguien que brincaban el lindero, la línea para avanzar. Quizás alguien tenía un padrino que le decía, no, yo soy el capitán de la música, así es que no, tú ven y ponte al lado mío. Quizás él veía esas cosas en la música. Y Asaf llega a ser el primero. Dice, el rey invocaba, 1 Crónica 16:7, a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y en 1 Crónica 16:37 dice que Asaf quedó encargado de la adoración a Dios. Razón tenía Asaf de decir, en vano he limpiado mis pasos, en vano he limpiado mi corazón, por gusto me he esforzado, no vale la pena servir al Señor porque hay otros sin esfuerzo han llegado más lejos que yo. Hay otros que es más, su lengua pasea la tierra, su lengua lo pone contra el cielo y esa persona sin ser turbado, sin ser azotado, sin esforzarse alcanzaron riquezas. Y Asaf se llenó como de una preocupación, una envidia. La Biblia dice que porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y les voy a contar una historia de una piedra. Esa piedra era hermana de 5 piedritas más. Esta piedra era más grande, nació en las alturas del Medio Oriente. Y esta piedra un día, con un pequeño movimiento de tierra, resbaló a un arroyo. Y en el arroyo se conectó con el agua y empezó a rodar. Y a rodar la piedra se iba gastando, iba haciéndose cada vez más pequeña y más lisa.
Esta piedra pensaba y decía, me estoy acabando, no vale la pena. Y seguía bajando y seguía rodando, seguía haciéndose cada vez más pequeño. Quizás decía, auxilio, ayúdame, voy a desaparecer, no quiero dejar de ser piedra. Y seguía rodando, hasta que llegó a un punto que quedó a la orilla de un arroyo, una piedra pequeñita. Y cuando esta piedra mira al lado, un montón de piedras pequeñitas también. Y él dice, ya, ¿para qué sirvo? Nadie me va a poner como base para construir una casa. ¿Para qué sirvo? Quizás por ahí pasaban camellos, caballos y los pisaban las piedras, pues cruzaban el arroyo. Decía quizás esta piedra, yo tengo un propósito, no sé cuál es. Cuando escucha en ese mismo valle, cerca de ahí, unas guerras, y escucha a alguien gritar, y esa persona era un hombre alto, fuerte, preparado, un hombre que había matado a mucha gente, y un ejército detrás con él, y este hombre se paraba y decía, dame un hombre para luchar. Si él me venciere, seremos sus siervos, pero si nosotros vencemos, ustedes serán mis siervos. Deme un hombre. Y escuchó a un gigante gritar. Quizás esta piedra decía, ¿quién es ese que grita? Y ve que viene un muchacho a buscar piedras al río. Esta piedra empezó a decir, quiero saber cuál es el propósito de Dios en mi vida. Pasó por lado de él, este pastorcito escogió varias piedras. Quizás este dijo, a mí. Y cuando vio que este pastor lo agarró a él y lo puso en el zurrón de piedras, y dijo, no sé a dónde me llevan, pero me sacaron de aquí, que yo no servía, que yo ya estaba gastado, que no servía para nada más que para ser pisado por los caballos y por los camellos. Esta piedrita estaba en el zurrón y no sabía qué pasaba afuera. Y escuchaba, dame un hombre para luchar. Escuchaba a un rey llamado Saúl de miedo. Y escuchaba a este pastorcito decir, no, yo voy contra ese gigante. Y se fue David, sin vestido militar, como pastor y su onda, a enfrentarse al gigante. Cuando David metió la mano, agarró esa piedrita inservible para muchos, que se había gastado bajando por el arroyo, rodando cada vez más pequeño, cada vez más lisa, cada vez más pequeño, cada vez más lisa. Esta piedrita decía, yo ya no sirvo para nada, pero esta piedra, cuando era más pequeño y más lisa, era el arma más perfecta para dar victoria a un ejército poderoso de Israel. Y cuando David metió la mano y lo puso en la onda, quizás la piedra decía, no sé qué pasa, me estoy mareando, gritando la piedra, quiero ver qué está pasando. Y ahí, hasta que David lanza esa piedra, esa piedrita dice, qué bueno, a luchar por la justicia. Y la piedrita se va, ¡pum!, a la cabeza del gigante. Y dice la Biblia que esta piedra quedó incrustado en la frente de aquel gigante. El gigante cayó y la piedrita vio a David correr, agarrar la espada y cortarle la cabeza a ese gigante. La piedrita dijo, ya sé para qué he venido a este mundo. Ya sé que tengo un propósito, ya sé que tenemos un propósito. Esa piedra es como nosotros, nos han pulido, los problemas han pasado por nosotros, las necesidades han pasado por nosotros. Algunos nos dieron la espalda, otros no nos dieron la espalda, pero Dios siempre ha estado con nosotros y cada vez nos pule más para ser de bendición. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Esa piedrita que nadie se dio cuenta, que fue pulido por el tiempo, por el agua, esa piedrita fue canal de bendición. Y les sigo contando la historia. La piedrita salió, dijo, vamos a hacer un seminario. No, estoy bromeando ya.
¿Cómo matar gigantes? ¿Cómo dejarnos gastar por las inclemencias sin quejarnos? 7 pasos para acercarse a un zurrón de un pastor victorioso. No, eso ya es una... Porque la piedrita se volvió medio boricua, empezó a hacer seminario de su historia de vida. Todos nosotros, como Asaf, como esta pequeña piedra, como tu vida, como tu familia, como tus hijos, todos nosotros tenemos una historia con Jesús. Todos tenemos una historia con Jesús en nuestras vidas. Asaf decía, en vano he limpiado mi corazón. Quizás te estás preguntando, llevo 20 años, 10 años, 5 años, 30 años sirviendo al Señor. En vano he limpiado mi corazón. Pero cuando se hace un edificio bien hecho, que soporta huracanes y terremotos, soporta pruebas, cuando van a construir el edificio, a veces está 1 año, 6 meses, 2 años, y ven que la gente está trabajando ahí, y no ven que avanza ni un piso siquiera. Y a veces a los 3 años o 4 años, no hay nada, solamente ven que han cavado, han puesto algo, varillas, cemento y cosas así, materiales, hicieron un almacén al costado para guardar materiales, y dicen, pero ya llevan 4 años y no hacen nada aquí, están gastando los chavos. Ese ingeniero se está robando los chavos, a veces decimos. Pero a veces al año 5 empieza el primer piso. Al mes va el segundo piso, al otro el tercer piso, cuarto, quinto. Y a veces en menos de 1 año ves que el edificio crece y se hace grande. Y dicen, wow, ¿por qué perdieron tanto tiempo en el primer piso? Es que el primer piso estaban cavando, haciendo el basement, el sótano, poniendo las columnas, poniendo las bases, poniendo un piso debajo de la tierra, otro piso debajo de la tierra, para que el edificio sea fuerte. Hay palmeras que demoran en crecer 1 año, 2 años, y lo ves chiquitito y dices, no, si esto ya está enfermo, no, esos años se está echando raíces. Para que cuando empiece a crecer ni un huracán, ni un viento, ni lluvia lo tumbe. La iglesia del Señor es así. Echamos raíces en Jesucristo para seguir adelante. Nos hacemos fuertes agarrándonos más de Dios. Alabado sea el Señor. Y Asaf pasó años sin entender esto. Decía, por gusto estoy sirviendo. Vale la pena. Los jóvenes que tienen una lucha. Quizás vale la pena que mi amigo se burle de mí porque yo soy evangélico. Valdrá la pena esforzarme cuando otros están por ahí dando vueltas como lechoncitos sueltos y sin vacunar. Amén. Asaf dice, Asaf empieza a decir, los verdaderos siervos se pulen en las pruebas y en las luchas. Si quieres a un joven que piense algo grande, dale un reto grande. Si quieres que ese joven vaya e impacte naciones, enseña lo que las naciones está hecho de personas sencillas, personas que han luchado inclusive más que él. Y enséñalos que hay un mundo bien grande donde que se puede llevar a Cristo en el corazón. Nadie puede entender una persona que ha tenido cáncer o ha tenido quimioterapia o radioterapia más que los familiares de ese joven o de ese esposo, de esa esposa. Ellos sí saben lo que es estar solos a veces, porque se enfermó el hijo, muchos le dan la espalda. Se formó la esposa, muchos le dan la espalda. Se formó el esposo, muchos le dan la espalda. Nadie puede entender una lucha de alguien mientras que esa persona no esté en la lucha. Por eso esa piedrita sabía lo que era la lucha ante un gigante. Y Asaf dice, voy terminando, hermano. Verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Dice, tan torpe era yo, Asaf reconoce, dice, tan torpe era yo que no entendía
y era como una bestia delante de ti. O sea, Saúl reconoce, dice, Señor, yo era como una bestia delante de ti. Yo no entendía esto, pero entrando en tu santuario, viendo tu presencia, ahora sí entiendo. Alabado sea el Señor. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. Una hermana iba a una iglesia y el esposo le decía, no vas a ir a la iglesia, no quiero que vayas a la iglesia, quiero que te quedes aquí porque van a venir mis amigos, van a traer, quiero que les hagas comida, que los atiendas. Esta hermanita le dice, es que me toca dirigir, es que no quiero, pero mi amor, te voy a preparar la comida, si quieres te lo dejo en un tupper, en un bowl a todo, pero tengo que ir a la iglesia. Y el esposo se acercó, le rompió la ropa, el abriguito que tenía, porque había mucho frío, y le dijo, no vas a ir a la iglesia. Ella le dice, no importa, sin abrigo yo voy a la iglesia. Me toca dirigir, yo te amo, yo no estoy engañándote, yo amo a Dios. Es más, voy a orar por ti. El esposo entró, sacó un arma y le dijo, no vas a ir a la iglesia. Y le apuntó, si te vas, cruzas esa puerta y yo te mato. Y ella le miró al esposo, le dijo, mi amor, yo te amo. Es más, yo voy a la iglesia. Y si no puedo llegar a la iglesia por culpa tuya, me voy al cielo mejor, más lejos todavía. Y yo te amo, mi amor. Fue, le abrazó al esposo, le dijo, tú vas a decidir a dónde me vaya ahora. Y le dio un beso y dijo, me voy, mi amor, voy a la iglesia entonces. Y se fue a la iglesia. Ese esposo le maltrataba mucho a ella. Le insultaba, le celaba, hacía muchas cosas y ella amaba al Señor. Hasta que un día ella dijo, estoy cansada, dejó de ir a la iglesia. Se sintió triste, empezó a renegar de Dios y se quedó en su casa triste y no hablaba con nadie, ni con el esposo. Cuando el esposo se acercaba, le miraba triste, ella decía, no me hables, por favor, no quiero hablar contigo, déjeme sola. Y el esposo seguía bebiendo hasta que un día el esposo conoció a Jesús. El esposo llegó como si nada, como los hombres a veces somos, como si no hubiera pasado nada. Mi amor, acepté a Jesús, alégrate! Ella no quería saber nada de Dios. El esposo iba a la iglesia y ella le decía, ¿quieres ir a la iglesia? Vete a la iglesia. Cuando yo iba, tú me impedías, pero yo no te voy a impedir. Vete, déjame sola aquí. Ella se quedaba sola y triste en su casa. Y el esposo hacía todo lo posible para que ella se reconcilie, pero ella estaba tan herida, tan golpeada. Golpearon y maltrataron al vaso frágil. Y el esposo no le pedía perdón. Hasta que el esposo un día dijo, vamos a llevar un servicio a mi casa. Pastor, yo quiero que haga un culto en mi casa. Yo quiero que en mi casa se ore, se cante. Ahí estará mi esposa. Mi esposa, no se preocupen, ella no habla con nadie. Pero ella va a estar ahí y oren por ella. Cuando llevaron el servicio, una de las hermanas ancianas se acercó con el pastor a hablar con ella. Y hablaron de Asaf, de esta enseñanza. Le dijeron, hermana, ¿tú quieres reconciliarte con el Señor? ¿Tú quieres aceptar a Jesús una vez más en tu corazón? Y la hermana con lágrimas en los ojos dijo, si Dios fue capaz de cambiar a la bestia de mi esposo, de transformarlo, yo quiero volver a los pies del Señor. Y con lágrimas en los ojos volvió, pero ella usó esa palabra, a la bestia de mi esposo. Saben que los animales cuando no entienden algo, por eso los llaman bestia, porque tú obligas a un burro a jalar una carga y si el burro no quiere, no importa,
si lo golpeas, no importa si le azotas, no importa si le tienes de hambre, no importa si le tienes de sed, el burrito no se mueve. Y la mula también cuando quiere hacer algo no se mueve. No hay nadie que lo obligue. Y el caballo cuando se vuelve rebelde, no importa lo que puedas hacer, si no patea, muerde. Por eso lo llaman bestias. Y a veces el ser humano es así, se cierra en su propio pensamiento y dice, no, yo soy así y nadie me va a cambiar. Un hermano estaba dando testimonio en la iglesia y él decía, no, es que yo soy así y el pastor me conoce. ¿Verdad, pastor? Yo soy así. Y yo le dije, pero ¿por qué me echa la culpa a mí? Yo no tengo nada que ver contigo. Cuando una persona se cierra en algo, no hay nadie que lo mueva. Y Asaf era así, él se cerró y él decía, ahora sí entiendo, era como una bestia, era como un animal. Y lo más hermoso que dice, Dios siempre estuvo conmigo, me tomaste de la mano derecha. Alabado sea el Señor. Verso 25. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada quiero en esta tierra. Alabado sea el Señor, nada deseo en la tierra. Todo esto, lo material se acaba, hermano, se acaba la casa, se acaba nuestra vida, se acaba todo lo material termina. Nuestros hijos crecen y después envejecen y después tienen hijos, hay nietos y después también se acaba, todo se acaba. Pero nuestra presencia, nuestra comunión con Dios siempre permanece. Amén. Siempre permanece. Termino, hermanos, para los pastores cuando dice termino es porque le falta 4 horas más. Pero voy a guardar los apuntes. Yo fui a resolver una cosa a la plaza de Peñuelas y pasé por el lado que hay un tren. Ahí en Peñuelas, en la plaza, hay un tren. El tren de la Hacienda Dolores. Así se llama, la Hacienda Dolores. Ese tren funcionaba, tiene una chimenea. Yo pienso que funcionaba con carbón porque ese tiempo no había gasolina. Ese tren, cuando lo compró el dueño, compró con muchos sueños, muchos anhelos, muchas ilusiones, echar para adelante, como dicen puertorriqueños, de avanzar, de progresar. Ese tren movió toneladas de caña de azúcar. Pero cuando ya el tren estaba viejito, lo donaron a la municipalidad de Peñuelas y el municipio lo puso en un lugar ahí en la plaza. Es un resumen cortito de la historia del tren. Todo lo que te compres, todo lo que es material, incluyendo casa, incluyendo carro, incluyendo computadora, iPad, silla, mesa, tarde o temprano se vuelve obsoleto. Quizá llegue una computadora más potente y eso va a ser demasiado lento para que puedan usar los hijos o tú. La casa siempre se va a ir deteriorando. El vehículo se vuelve viejito. Primero se empieza a cambiar aceite, después alternador, después el starter, después cambia la transmisión, después arreglas el motor, después cambia todo el sistema de frenos y se va gastando hasta que ya no puedes más y dice ya, hasta aquí nomás es. Pero tus sueños, tus anhelos, tu servicio a Dios permanece para siempre. Asaf cuando empezó a preparar, escúcheme, Asaf era obediente. Dios lo levantó, lo puso en primer lugar. Pero la Biblia narra que los hijos de Asaf servían. Los nietos de Asaf eran los encargados de custodiar el arca del pacto de Dios. Y la generación de Asaf, los hijos, los nietos, los bisnietos, ellos eran los encargados de la alabanza del pueblo de Dios en Israel. Ellos retumbaban y dice la historia que David
Día y noche había músicos que cantaban, día y noche, 24 horas. No había momentos en que no había músicos que exaltaban el nombre de Dios. Y eso estaba a mano de Asaf, de sus hijos y de su descendencia. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya.